Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos capítulo 11, versículo 13, último miércoles del mes. Así que voy a variar un poquito. Ya el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos retomando el estudio del libro de Hebreos en la parte ya práctica de la carta. Ya vamos a llegar a la parte de mandamientos basados en lo que hemos estado viendo de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en este día por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que nos has tenido, por permitirnos estar en esta congregación y además por permitirnos participar en la obra de ministrar. Te ruego, Señor, tu bendición para cada hermano, cada hermana aquí presente, para nuestros hermanos que no han llegado, no llegaron por causa de enfermedad, especialmente por ellos, te rogamos que tú sigas trabajando en sus cuerpos y que este día puedan notar tu presencia, recordar tu presencia en sus vidas. Aquellos que no han llegado por causa de desánimo o por causa del trabajo, Señor, te rogamos, Señor, tu bendición en sus vidas, que tú les ayudes, les socorras en sus necesidades. Bendice, Señor, este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que pensemos por unos momentos a lo largo de las Escrituras en la palabra ministerio, en el Nuevo Testamento principalmente. La palabra ministerio, ministrar, ministro, la hemos oído muchas veces. Oímos que el ministerio de jóvenes, que el ministerio de la música, que el ministerio de aquí, de allá. Oímos mucho esa palabra. Pero sería bueno preguntarnos, ¿y qué significa esa palabra? Dice aquí en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es curioso que a lo largo del Nuevo Testamento, con excepción del libro de Hebreos, en el resto de las epístolas de Pablo, la palabra ministrar o ministerio siempre usa la misma. En Hebreos usa otra palabra, pero se refiere primordialmente al ministerio de los levitas en comparación con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero está por allá aparte. Pero en general en el libro de Romanos usa siempre la misma palabra, que nosotros hemos traducido como ministerio, pero que significa servicio, significa socorro, o auxilio. Está en esa tonalidad, servicio, socorro o auxilio. Así que aquí diría prácticamente, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi servicio o mi servicio de socorro o mi servicio de auxilio. Por si en alguna manera, dice ahí, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está hablando aquí y usa la palabra ministrar en el sentido de que él pasó a los gentiles para servirles, socorrerles o auxiliarles. Los gentiles estaban aparte, ¿se acuerdan? Prácticamente a partir después de Abraham, el trato de Dios se fue centrando hacia el pueblo de Israel. Todo el tiempo estaba en el pueblo de Israel. No significaba que Dios no cuidara del resto del mundo. Dios cuidaba del resto del mundo, son su creación. Pero particularmente se enfocaba en Israel preparando las cosas para el Mesías, preparando a un pueblo de donde vendría el Mesías. Y de repente había destellos así pequeñitos donde aparecía el trato de Dios con otros pueblos. ¿Se acuerdan? Naamán, ese es un ejemplo de ello. Dios alcanza a este hombre. Está la Sunamita, que es también de otro pueblo completamente diferente al de Israel. Ruth, la Moabita, es otra persona. Rahab, la cananea, es otro ejemplo.
Nabucodonosor entra en contacto con Daniel y pueblos completos, Nínive, en la predicación de Jonás. Pero después de eso llega el Evangelio y se acuerdan que Pablo estaba en Troas cuando llega una visión de noche y dice pasa a que pasara del otro lado a ayudarles, básicamente a ministrarles. Entonces, cuando hablamos de la palabra ministerio, estamos hablando de un acto de servicio, de un acto de socorro o un acto de auxilio. Esa es la tonalidad que vamos a encontrar en las demás citas que vamos a leer. Por lo tanto, el ministerio de jóvenes es un lugar donde se sirve, se auxilia o se socorre a los jóvenes. El ministerio de matrimonios jóvenes o de matrimonios adultos es un lugar donde se sirve, se auxilia o se socorre a ese grupo en el área espiritual. Y ya podríamos ir pensando, pues lo mismo va a pasar con los varones, con las damas, con la escuela. Son lugares donde se sirve, se socorre o se auxilia. Y entonces vendría la pregunta, por ejemplo, el ministerio de música. Sería un poquito más difícil englobarlo en esa cosa, en esa definición. Porque pues definitivamente, a lo mejor tiene la idea de servir, de socorrer y auxiliar a los que no saben cantar para que puedan cantar bonito. Quizás por ahí vaya. Pero en los demás ministerios es muy claro esta tonalidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vuelve a usar la misma palabra que vimos del otro lado. Y hay diversidad de lugares de servicio, socorro o auxilio, pero el Señor es el mismo. Entonces, hay un solo Señor y eso debe de estar en mente en todos los ministerios de la iglesia. En cada ministerio de la iglesia deben de recordar, hay un Señor. No hay un Señor diferente para cada uno de los ministerios. Es el mismo Señor. El mismo Señor es el dueño de esos ministerios, pero hay que recordar, no se está socorriendo al Señor, no se está auxiliando al Señor, se está socorriendo y auxiliando a las personas. Porque a veces decimos, enfocamos o pensamos, mi ministerio es para servir al Señor. Más bien mi ministerio es el lugar donde yo socorro o auxilio o sirvo a personas para que se acerquen al Señor. Esa es diríamos, la tonalidad real de la palabra. Dice versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de lugares donde se sirve, socorre o ayuda, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten esta palabra ministerio ya en el contexto de por lo menos el párrafo. No vamos a ver el capítulo, pero por lo menos el párrafo. Cada persona en esta iglesia, si ha recibido a Cristo, cada persona tiene un don. Dice aquí que pero a cada uno, no, pero a unos, dice a cada uno. Y es literal. Si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador,
tiene un don. El problema no es si tiene o no tiene. Si usted ha recibido a Cristo, entonces tiene un don. Si usted no ha recibido a Cristo realmente, entonces no tiene dones, no tiene ni uno. Pero si usted ha recibido a Cristo, tiene un don. No hay ningún cristiano aquí que no tenga un don. Tiene un don. Así que si usted se mira hacia sí mismo y no puede encontrar su don, empiece a pensar primero en su salvación. Porque si tiene salvación, va a encontrarlo. Ahora, no se encuentra sentado en su casa, no se encuentra sentado en una litera, se encuentra en el servicio de la iglesia. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento, a veces, y una de las cosas que finalmente, de las cosas malas que finalmente salieron de la pandemia, es esa sensación de que no necesito la iglesia. Yo puedo tener mi iglesia en mi casa y no hay problema. Bueno, el Nuevo Testamento no está diseñado para eso. Si usted se fija, las cartas están dadas a iglesias, no a individuos, e inclusive las cartas a Timoteo, Tito, son cartas a un pastor que va a trabajar en una iglesia. Entonces, la importancia, cuando alguien dice, no es importante la iglesia, está diciendo, no me importa realmente lo que Dios diga. Dios dice que es importante, pero a mí no me importa. El lugar para encontrar sus dones está en la iglesia. Para eso es la iglesia, para que encuentre su don. Porque aquí dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. O sea, es decir, el don que usted tiene no es para que lo guarde en casa, no es para que lo encierre en una cajita, no es para que lo disfrute solito ahí en casa o solita ahí en casa. El don es para provecho. Es decir, Dios le concedió un don para provecho de toda la iglesia. Entonces, cuando no participa en la iglesia, no está siendo de provecho su don no está siendo de provecho para la iglesia. Recuerde que en el contexto del Nuevo Testamento la iglesia importa. Y entonces dice, a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, y así empieza. Y en otros pasajes hay otras listas, hacer misericordia, enseñar. Hay diferentes listas de dones, pero el hecho que nos lleva en este pasaje es que cada uno de los que está aquí, si ha creído en Cristo, tiene un don y por lo tanto lo debería de estar ejerciendo. Debería de estar encontrando su lugar en la iglesia, en donde debería de estar ubicado. Puede tener el don de enseñanza y debería de estar en alguna área que implique enseñar. Puede tener el don de misericordia, puede tener el don de presidir. Hay diferentes dones. Y probablemente, bueno, nuestro Señor Jesucristo es obvio que tendría todos por ser el Señor Jesucristo, pero probablemente Pablo sería el único hombre orquesta. De ahí en fuera, Dios no está interesado en hacer hombres orquestas en las iglesias. Es decir, un hombre que tenga todos los dones, porque entonces no funcionaría la iglesia. Ese haría todo. Entonces lo que hace es repartir los dones a cada uno. Y noten otra cosa, dice... pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, nadie escoge su don. No dice, yo quiero el don de predicar. Y ahí está la hermana apurada, yo quiero el don de predicar. No se lo va a dar en cierta manera porque va a haber un contexto dentro de las Escrituras. Ahí está el hombre, yo quiero el don de juzgar. O el don de criticar, que es más o menos el mismo. No existe ese don, por cierto. El don de criticar, si algún creyente dice, yo tengo el don de criticar, no es un don. Había una persona que me decía, es que yo tengo el don de
el don de determinar cuál es el sentido exacto de sus palabras. No hay un don así. En realidad lo que esa persona tenía era un don de captar una palabra y de ahí hacer toda su imaginación de todo lo que la otra persona dijo. Aunque haya hecho otra cosa diferente, ya, la persona ya se centra en esa palabra. No, hay dones específicos. Pero él decide qué. Él dice, yo a este le doy este don, a este le doy este don, a este le doy este otro. Y es un acto soberano de Dios. Dios decide. Nadie los pide, nadie lo puede rechazar. Dios se lo da. Viene en el paquetito, en el combo salvación. Cuando usted recibe a Cristo, el sello del Espíritu, el Espíritu Santo lo unge. ¿Se acuerdan que la palabra ungir en el Antiguo Testamento tenía esa idea? De que llegaba el Espíritu Santo, ungía o al profeta o al sacerdote o al rey para que pudieran cumplir con las funciones que le eran encomendadas. La unción en el Nuevo Testamento, la unción del Espíritu tiene exactamente la misma idea. El Espíritu Santo viene y lo capacita para el trabajo que usted va a poder, que Dios quiere que usted realice. No que usted va a poder realizar, sino en el trabajo que Él quiere que usted realice dentro de la iglesia. No fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Así que sería un buen ejercicio saber cuál es su don. Porque definitivamente si usted ha recibido a Cristo, usted tiene uno. Puede tener dos, tal vez tres, pero definitivamente si usted ha recibido a Cristo, por lo menos tiene uno. Y entonces tiene que saber, ¿lo está ejerciendo? Porque se le fue dado por Dios soberanamente para provecho de la iglesia. Es decir, no se lo regaló para que usted se luzca, para que usted esté feliz. No, se lo dio para que la iglesia pueda ser edificada. Y entonces dice, hay diversidad de diversidad de maneras de servir, socorrer o auxiliar, y cada uno de nosotros tiene que estar en uno, porque para eso nos dio dones. Cada uno de nosotros tiene que estar participando en un ministerio, y si no está participando en un ministerio, tiene que buscar su ministerio, y si no hay ese ministerio, tiene que ver la manera de que haya. Así de simple. No tendríamos que estar en nuestra iglesia batallando por encontrar maestras de niños. No tendríamos que estar batallando en nuestra iglesia por encontrar una u otra cosa que se haga en nuestra iglesia. Aquí debería de haber suficientes personas para hacer muchas cosas. Entonces, el ministerio de jóvenes es llevado a cabo para servir, socorrer o auxiliar. El ministerio de varones, el ministerio de damas, el ministerio de matrimonios, la escuela dominical, la escuela misma, son lugares donde se socorre, se auxilia o se ayuda, y cada uno de nosotros debería de estar participando en algo, incluyendo guardería. Cada uno de nosotros debería de estar participando en algo. 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Avanzamos un poquito más hacia adelante a 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice así. Leo el primero. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí Pablo está haciendo comparaciones. Obviamente en la época en que Pablo escribió sus cartas, las iglesias estaban compuestas por comunidades judías que se habían convertido y por gentiles. Aunque ya a las alturas en que, ya en la época de Efesios es mayoritariamente gentil que judía.
pero todavía estábamos hablando del año 54, 56 después de Cristo, y hay una gran cantidad de judíos. Y esos judíos estaban como que en ese choque cultural de, bueno, ¿vamos a seguir la ley o no? Y empezó a haber ese choque de hacia dónde deben de dirigirse los ministerios. Obviamente no habría tantos ministerios como los hay ahora, pero si vivieran en el siglo XXI preguntarían hacia dónde van, hacia dónde tenemos que ir, hacia la ley o hacia la gracia. Obviamente, cuando ya hacemos un estudio más de la gracia no nos lleva a hacer lo que se nos pegue la gana. Por ahí había oído a alguien decir, no, es que la gracia por aquí, la gracia por allá, y todas las normas, las reglas, no, esas ya no deben de estar. Vamos a entrar a Hebreos y vamos a encontrar, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a empezar a ver normas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en otros pasajes, sujetados a vuestros pastores. No mintáis los unos a los otros, vienen un montón de normas. Y uno diría, bueno, no que no debe de haber. Bueno, pero vienen en su lugar. Después de una enorme cantidad de doctrina que sustenta esas reglas. El problema de algunos grupos es que no sustentan sus reglas con doctrina. Y se ponen a inventar reglas de donde quiera que las saquen, de aquí por allá, porque no saben doctrina. Pero si supieran doctrina, sabrían que salvos por gracia, y la gracia nos lleva a la santidad, no la santidad hacia la gracia. Pero bueno, en este sentido Pablo empieza a hacer esa comparación. Si el ministerio, si ese servicio, auxilio o socorro que la ley prestaba fue con gloria, mucho más glorioso será aquel ministerio, aquel servicio, aquel auxilio que nos lleva a la justificación por fe, que nos lleva a la gracia, que nos lleva al evangelio. Y todo este pasaje va en ese sentido. El ministerio dice, ¿cómo no será, versículo 8, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El servicio, el auxilio, el socorro que presta el Espíritu. La ley prestaba un servicio, un socorro o un auxilio que después de ver Hebreos nos damos cuenta que siempre fue incompleto, nunca fue final. Pero el Espíritu Santo trae un auxilio, un socorro, una ayuda completa. Pensando en los ministerios. ¿Hacia dónde apuntan los ministerios? ¿Hacia la ley o hacia la gracia que nos va a llevar a la santidad? Son dos opciones. A veces los de la ley tratan de aparentar como que son cristocéntricos, pero en realidad son, diríamos, nomocéntricos. Se centran más en leyes, normas, estatutos, que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a la santidad. Son dos caminos diferentes. Entonces van a encontrar ministerios donde el pastor, el líder, quien sea, hace mucho énfasis en no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá, no pienses esto, no pienses aquello, y todo el tiempo es no, 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 y a veces lo entendemos, ¿no? La persona no es que sea mala, es que la persona teme que sus ovejitas se vayan y se le descarríen y de repente hagan un desastre. El problema de esos ministerios es que de todas maneras se les van. De todas maneras se les van, porque no iba por ahí el asunto. Es más tardado, es cierto, pero empezar a pensar constantemente en el Evangelio y lo que ha hecho el Evangelio y lo que hace el Evangelio deja gente permanente. ¿A qué me refiero? Si constantemente les estamos diciendo no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquí, no hagan allá, no piensen, no razonen, no, y todo eso, al final de cuentas algunos se van a fastidiar y vamos a encontrar dos tipos de personas en esos grupos. Una persona que sí obedecen todo,
pero se cree superior a todos. Los humilla y los maltrata. Y el otro, dentro de ese mismo grupo vamos a encontrar a aquellos que dicen, no, pues yo no puedo alcanzar toda la norma. Entonces, ¿para qué le sigo? Le echo ganas y de todas maneras nunca puedo llegar a lo que la norma dice. Y se desaniman y se van. O están aquí en la iglesia, en una iglesia, pero pues... Y por el otro camino es recordarnos constantemente que tenemos un Dios creador, al cual le somos responsables siempre. Y que nosotros somos pecadores. Y esa va a ser nuestra naturaleza. Ya aún como salvos hay que recordaros, seguimos siendo pecadores. ¿Y qué necesitamos constantemente? No volver a recibir a Cristo todos los días. Lo que necesitamos constantemente es recordar lo que Cristo hizo por nosotros y la gracia que necesitamos para vivir en santidad. Necesitamos dejar a Cristo vivir en nosotros. Entonces, ¿hacia dónde apunta un ministerio bíblico? Un ministerio bíblico no apunta hacia la ley, apunta hacia la gracia que lleva a la santidad. Es decir, que todo ministerio bíblico sirve, socorre o auxilia a las personas que están ahí para que, una, conozcan a Cristo si no lo conocen. Dos, si ya lo conocen, empiecen a caminar en la santidad, pero no por la norma, sino por vivir el evangelio y vivir a Cristo. Así que menciono mucho el de jóvenes porque es creo que el único ministro que está aquí, que está presente. No veo al de varones ni a los otros demás. Entonces lo voy a mencionar constantemente, pero eso implica también al de damas. Eso implica a la escuela. La escuela tiene que ir apuntando hacia que es un servicio, es un lugar donde se sirve, socorre y auxilia a los niños y a los maestros, una, a conocer a Cristo y dos, a andar en santidad, pero no por reglas y normas, sino por recordarles constantemente el evangelio en el cual están. Así cumplirían su ministerio. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con esta cita voy a terminar pensando, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. El ministerio, ¿lo tomamos o nos los da Dios? Nos lo da. Nos lo da porque lo merecemos o aunque no lo merecemos. Por su misericordia. Así que no lo merecemos. Nadie que entre a un ministerio es porque lo merece, sino porque Dios se lo da en misericordia. Y porque Dios no los da, no desmayamos. Eso es algo muy importante. En realidad, luego a veces pensamos, cuando la gente piensa que el ministerio nos los da un hombre, es fácil renunciar. No le somos responsables a Dios, le somos responsables a esa persona que nos dio un encargo. Es fácil renunciar. Pero cuando reconocemos, me dio Dios este ministerio por su misericordia, no desmayo. Él es el que me da fuerzas. Una, es para Él.
Entonces, a eso de que, bueno, empiezo un ministerio y luego, como que siempre no, y mejor me bajo del barco, no es bíblico. Esa persona no tiene una idea exactamente de qué fue lo que recibió, porque no desmaya. Pero además de esto, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué no se hace en un ministerio? Cosas ocultas, cosas vergonzosas, cosas que se usan astucia, y no se adultera la palabra de Dios. Son cosas importantes. Me preguntaba una persona, una niña, para una tarea suya. Me decía, aunque no le estaba dando yo clases, era de prepa, me parece. Me decía, profesor, ¿cómo se ha infiltrado la cultura posmoderna en las iglesias? Así me decía, y es interesante su tarea. Decía, bueno, una de las cosas más, dentro de las cosas que le dije, una de las cosas es que la gente mira las cosas como relativos. Se dan a la idea de que es cierto de que el fin justifica los medios. Mi fin es servir a Dios, y por servir a Dios puedo usar cualquier medio, incluyendo engañar, incluyendo mentir. Bueno, la Biblia dice que los ministerios no usan astucia ni adulteran la palabra de Dios. Son sinceros, son honestos. Es un ministerio. No usa ni astucia, ni adultera la palabra de Dios. Y luego dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿En quién se centra el ministerio? ¿En quién? En Jesús, en Cristo. Ahí está el centro. Se centra en Él. ¿Qué es lo que hace cada ministerio? Es un lugar donde se sirve, se socorre y se auxilia, presentando a las personas el evangelio de Cristo. Esa es la razón de cada ministerio. Significa que todo el tiempo estamos predicando el evangelio a los perdidos, incluye eso. Pero hay que recordar que el mandato bíblico después de recibir a Cristo es vivir el evangelio, vivir en el evangelio. Así que constantemente, no solamente estamos anunciando el evangelio de Cristo, también les estamos recordando en qué estamos. En el evangelio de Cristo. Es algo que debe de estar constantemente en nuestras mentes. ¿Se acuerdan que al principio en diciembre más o menos, cuando empecé hubo una serie de predicaciones que hablaban acerca de la iglesia, y vimos dos cosas que una iglesia hace, dos ejes principales de una iglesia: anunciar el evangelio, asegurarse de que todos los que están en la iglesia hayan conocido a Cristo o hayan sido expuestos al evangelio, por lo menos, y asegurarse o ayudar a los que ya han conocido a Cristo a andar en el evangelio. Son dos tareas que para las cuales funciona la iglesia. Y básicamente es lo que estamos viendo aquí. Cada ministerio es un lugar de servicio, socorro y auxilio donde se sirve o se ayuda o se socorre a las personas para dos cosas: que conozcan el evangelio o que se expongan al evangelio, y para que vivan el evangelio. Son dos cosas, dos tareas. Así que el ministerio de damas tiene esa función. Es ministerio, es un lugar donde se sirve, socorre o auxilia a las damas
para que o conozcan a Cristo si no lo han conocido, o vivan a Cristo. Ya, ahora ya hay dos ministerios representados. Ya no voy a agarrar nada más al pobre de Raúl. Pero el ministerio de jóvenes es eso. El ministerio de jóvenes no es para entretener a los muchachos y que pasen el tiempo y que se diviertan. Lo incluye. Y es bonito que se diviertan, que lo disfruten, que encuentren aquí sus amigos. Pero la tarea principal del ministerio de jóvenes es que se asegure que todos sus jóvenes hayan conocido a Cristo o se hayan expuesto al Evangelio y que anden en el Evangelio. Que puedan llegar aquí y jugar voleibol con la conciencia de que están en Cristo. El ministerio de la casa hogar, este también es su función. Es un lugar donde se sirve, se auxilia y socorre a los niños, adolescentes que llegan ahí, pero no nada más para darles hogar, sino para asegurarse de que cada uno de esos niños conozcan a Cristo y cada uno de ellos viva el Evangelio. Se me había olvidado, en realidad sí hay un representante de la escuela, entonces no, aunque debería de estar otra persona, pero aquí hay alguien de la escuela. La escuela tiene también esa función. ¿Para qué es una escuela cristiana? Como ministerio. Para servir, auxiliar y socorrer a niños, maestros, padres de familia, a que se expongan al Evangelio y a que vivan el Evangelio en la escuela. Renunciando en todos los ministerios, se renuncia a la astucia, se renuncia a adulterar la palabra de Dios, se renuncia a hacer cosas ocultas y vergonzosas. Se es honesto. Sí, ahorita ya me di cuenta que el de niños me está mirando y yo no cuento. Aquí está el del Ministerio de Niños. Recordemos, y con esto termino. Hemos visto, un ministerio es un lugar donde se sirve, o se socorre, o se auxilia. Es un lugar donde hay muchos ministerios en la iglesia y cada uno de nosotros debería, si hemos recibido a Cristo, deberíamos de estar participando en uno. Y si no existe el ministerio para el cual usted reconoce, ese es mi don, entonces habla con el pastor para que se cree ese ministerio. Pero cada uno de ustedes debería de estar participando en uno, ayudando en uno, o enseñando en otro, o aportando su presencia en cada uno de los ministerios. Y están en el contexto de la iglesia, así que no es un ministerio para hacerse en casa, es para la iglesia. Es un lugar donde se sirve, se socorre, se auxilia, y aunque es desgastante, no desmayamos porque lo recibimos de parte de Dios. Renuncia a cualquier cosa mala que se pueda hacer y se enfoca en el Evangelio. Cuando los ministerios pierden ese enfoque, ¿qué dejan de ser? Bueno, son ministerios porque sirven, socorren, ayudan a hacer algo, pero dejan de ser lugares de servicio, socorro o auxilio bíblicos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Cuando una iglesia tiene que contratar gente para hacer sus ministerios, algo le pasa a esa iglesia. Una de dos. La mitad o la mayoría de la iglesia no es salva, o no quieren participar. Hay algo de dureza en el corazón. Pero bíblicamente hemos visto, y todavía nos faltan varias citas, pero no las vamos a ir viendo, no las vamos a ver ahora porque ya es tiempo de la oración. Pero con estos 4 pasajes que hemos visto nos hemos dado una idea. ¿Qué es un ministerio? Un lugar de servicio, socorro y auxilio. El ministerio de niños cumple esa normatividad. Tiene que hacerlo. Servir, etcétera, etcétera. El ministerio de jóvenes aquí presente, el ministerio de la casa hogar, la escuela que también es, en cierta manera está presente. Esa debe ser nuestra mentalidad. Y cada uno de nosotros debería de encontrar su lugar. Ya les he invitado a participar. Si no encuentran cuál es su don, deben de asegurarse, deben de recordar, tienen uno. Si han recibido a Cristo, tienen uno.
También tienen que asegurarse que sea el don, porque a lo mejor usted está queriendo participar en una cosa cuando en realidad su don es para otra. A veces pasa. Es que yo quiero ser predicador, pero en realidad su don es para cuidar bebés. A veces pasa. Pero pensemos en nuestros ministerios. Eso es lo que deben de cumplir. Son lugares de servicio, socorro y auxilio, donde se sirve socorro y auxilio a las personas para que conozcan a Cristo o se expongan al Evangelio y vivan a Cristo y vivan el Evangelio. Ese es el trabajo de todo ministerio. Si un ministerio no cumple esa labor, tiene que regresar a su origen. Ese es el origen de la palabra ministerio en la Biblia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos concedes y gracias por concederle a esta iglesia ministerios. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que un ministerio es. Es un lugar de servicio, de auxilio y de socorro para los santos. Y también es de servicio, socorro y auxilio para los no salvos, para que lleguen a conocer el Evangelio. Tú nos pongas ese amor, esa decisión. Seguramente aquí hay muchos de tus santos a los cuales tú les diste un don desde el momento en que recibieron a Cristo, en que creyeron en el Salvador. Les diste un don y simplemente no lo están ejerciendo. Y como no lo están ejerciendo, ahí está el don. Y ni la iglesia lo ve para provecho y simple y sencillamente está viendo su vida pasar. Porque el llamamiento y los dones tuyos son irrevocables. Es decir, tú diste un don y no te arrepientes y lo quitas. Ahí está. Si hay alguien aquí que dice, pues yo no estoy participando, no lo estoy ejerciendo, tú, Señor, toca su corazón para que encuentre su lugar en esta iglesia. El problema de muchos de los miembros de nuestra iglesia es que como no encuentran su lugar de servicio o como no se disponen a servir, se desaniman y se van. Pero en realidad no fue culpa de la iglesia, sino de la persona que no luchó por ejercer su don. Pero no hay cristiano sin don. Y si hay alguien aquí que no tiene dones y empieza por ahí a darse cuenta, pero yo no sirvo para nada en la iglesia, que tu Señor toque su corazón y empieza a preguntarse si en primer lugar es salvo. Porque si es salvo, tiene un don. Tiene un don. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda a que cada ministerio, cada uno de los ministerios cumpla con lo que tu palabra dice que es ministrar. Bendice, Señor, el tiempo que sigue, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.